Hola amigos de YouTube y bienvenidos a nuestro nuevo curso de PHP paso a paso, a nuestro nuevo capítulo 19, perdón, donde hablaremos de la inserción de datos a una tabla de una base de datos MySQL a través de un formulario. El formulario lo vamos a crear con HTML y vamos a ingresar los datos con el PHP. Entonces, tenemos la tabla curso. La tabla curso tiene tres campos: ID curso, nombre y ID estado. ID curso no lo vamos a utilizar literalmente porque tiene el autoincrementar, es decir, que él va a colocar el número que él considere el curso. Por ejemplo, si él empieza desde el número 10, entonces va a ser 10, 11, 12, 13, 14, así sucesivamente. Si empieza desde el 1, que es lo normal, sería 1, 2, 3, 4, 5. En mi caso debería empezar aproximadamente en 7, en 8, porque anteriormente esta tabla ya había tenido datos. Entonces voy a utilizar el nombre y el ID estado. Más adelante les enseñaré cómo hacer que este ID estado me traiga los valores que tengo en esta tabla, pero en este solamente es insertar. Ya posteriormente haremos la actualización de este capítulo. Empezamos. Lo primero que tengo que hacer es crear un formulario. Entonces empiezo con el formulario HTML, la cabeza, el título y lo voy a llamar capítulo 18, parte 1. Luego vamos con el cuerpo. Y dentro del cuerpo vamos a crear el formulario. Recuerden que en capítulos anteriores ya habíamos creado formularios, entonces esto debe ser bastante fácil para ustedes. Entonces tenemos el form, le vamos a colocar un nombre, yo lo voy a llamar formulario, lo voy a llamar formulario así, le voy a colocar un action que vaya, por ejemplo, a cap18, parte 2.php, y va a tener un método que va a ser el método post. Cierro, cierro acá. Y ahora creo lo siguiente. Como vamos a ingresar el nombre, que recuerden que el ID cursos él se ingresa automáticamente dentro de la base de datos. Entonces, el nombre lo voy a ingresar con una caja de texto. ¿Cómo creo las cajas de texto? La caja de texto la creo, ya lo vimos en capítulos anteriores. Input type text. Le voy a colocar un nombre, lo voy a llamar exactamente igual que en la base de datos, nombre. Bueno, y para el segundo dato, que es el ID estado, este ID estado puede tener dos valores, o disponible o no disponible. Lo puedo hacer o con un radio botón, con radio botones, perdón, o con listas desplegables. Lo voy a hacer con una lista desplegable por facilidad. Entonces, la lista desplegable, recuerden que la hacemos con el select. Ese select lleva un nombre y lo voy a llamar ID estado, exactamente igual que en el campo. Recuerden que esto tiene una opción con un value, y el primer value va a ser 1, que es disponible. El segundo option también tiene un value que va a ser, vamos a ver cuál es, estado, examinar, y 2 para no disponible. Entonces 2, y vamos a colocar no disponible. Recuerden que cuando yo envíe, yo escoja disponible, realmente él no va a guardar disponible, va a guardar es 1. Y cuando yo le mande no disponible, él realmente va a almacenar es 2. Muy bien, y finalmente vamos a crear un botón. Input, perdón, me equivoqué acá. Input type submit y un valor que diga, por ejemplo, grabar datos. Muy bien. Guardo cambios y voy a verificar que esto efectivamente haya funcionado. Entonces me voy para acá, capítulo 18, aquí atrás, F5, y entonces tenemos la caja de chequeo que no dice absolutamente nada. Entonces vamos a colocarle acá, por ejemplo, nombre del curso, porque recuerden que estamos almacenando cursos, nombre del curso. A colocar un BR para separar eso y quede un poquito más ordenado. Luego tengo, coloquémosle acá en estado del curso, F5, y finalmente, después del select, otro BR, el botón de grabar datos. Cuando yo le doy clic acá, él me debe llevar a una página llamada capítulo 18, parte 2. Aquí tiene un pequeño error, ¿por qué? Porque yo ya tenía la segunda página creada. Un segundo, yo guardo acá, yo ya lo había hecho anteriormente, pero aquí acabo de actualizar nuevamente. Volvamos a probar, grabar datos.
Ahora sí no muestra nada porque la segunda página no tiene ningún tipo de código, que lo podemos verificar acá dentro de curso y le doy a examinar. Observen que no nos arrojó absolutamente ningún resultado. Entonces, tenemos el formulario que funciona. Llega hasta capítulo 18, parte 2. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que coger lo que hay acá adentro, lo que hay acá adentro y almacenarlo en la base de datos. ¿Cómo se hace? Entonces, mucha atención. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que todo en PHP, lo que hemos visto, o en casi la mayoría de los lenguajes, tiene una apertura y un cierre. Lo mismo se tiene que hacer aquí. Tenemos que abrir una conexión y cerrar esa conexión. Dentro de la conexión tenemos que seguir una secuencia lógica, que ¿cuál es? Primero preguntar al servidor. Preguntar al servidor si nos deja entrar. Si el servidor nos deja entrar, tenemos que buscar la base de datos con la cual queremos trabajar. Y si nos deja, o si encontramos esa base de datos, pues hacer la operación requerida. Operación requerida. Pero recuerden que para que todo esto funcione, primero tenemos que abrir la conexión y finalmente cerrar la conexión. ¿Cómo se hace todo eso? Entonces vamos a empezar. Vamos a colocar nuestro código básico. HTML /HTML. Dentro del HTML va la cabecera. Dentro de la cabecera van los títulos. Y vamos a llamarla, por ejemplo, capítulo 18, parte 2. Capítulo 18, parte 2. Luego vamos con el cuerpo, que es donde realmente vamos a trabajar. Y dentro del cuerpo vamos a hacer lo siguiente. Entonces, aquí es donde empezamos. Tenemos primero que abrir la conexión, pero recuerden que para poder hacer eso tenemos que abrir primero el PHP, y cerrar el PHP. Aquí me quedó algo raro. Esto no, es así y así. Muy bien. Abrimos el PHP y cerramos el PHP. Dentro de esto vamos a abrir la conexión. ¿Cómo abrimos la conexión con el servidor? La conexión la tenemos que abrir con el servidor de la siguiente manera. Entonces, lo primero que hacemos es decirle, vamos a crear una variable de control que se va a llamar pesos conexión igual. Esta variable de conexión nos va a tener un string, nos va a almacenar un vector con información de la conexión. Eso no es visible para nosotros, pero hay que utilizarlo. Entonces, pesos conexión es igual a mysql underline connect y él nos abre automáticamente los paréntesis. Dentro de los paréntesis, ¿qué va? Necesitamos tres parámetros. Recuerden que yo tengo que abrir la conexión con el servidor, o sea que el primer parámetro es el nombre del servidor, que en nuestro caso es localhost. Si es en internet, el nombre del servidor de internet. El segundo paso es el nombre de usuario. ¿Cuál es el nombre de usuario que nosotros estamos utilizando? Root. Y el tercer paso es nada más y nada menos que la contraseña que estamos utilizando. Si mal no recuerdo, nuestra contraseña de instalación es un 23MALEA. Necesitamos esos tres parámetros, el nombre del servidor, el nombre del usuario y la contraseña. Como mínimo esos tres parámetros, porque obviamente la variable MySQL_connect o la función MySQL_connect nos está pidiendo dos parámetros más, pero con esos tres como mínimo funciona. Ahora, cuando nosotros hacemos esto, si esto logra pasar, o sea, si el servidor nos acepta el ingreso, él va a seguir con las siguientes instrucciones. Pero en caso de que no, de que esos datos estén erróneos, debemos colocar una alerta o un mensaje. El mensaje lo colocamos de la siguiente manera. Or die, abro y coloco comillas dobles. Que diga, por ejemplo, problemas en la conexión con el servidor. ¿Qué va a pasar? En caso de que estos datos sean erróneos o estén malos, él nos va a sacar un mensaje que nos va a decir problemas en la conexión con el servidor y hasta ahí va a llegar. No va a ejecutar todas las demás líneas que yo tenga hacia abajo, no. Ahí muere el proceso de esta página. Continúo. Ya entramos al servidor. Supongamos que ya logramos que esto nos funcionara. Ya el servidor nos permitió entrar. ¿Qué sigue? Sigue conectarnos o buscar la base de datos. Entonces, dentro de esa carpeta del servidor, vamos a decirle mysql_selectdb. ¿Qué hace esto? Selecciona la base de datos con la que queremos trabajar. Si no recuerdan, se van aquí al localhost y nuestra base de datos tiene por nombre prueba. No prueba 2 porque recuerden que este 2 es de la cantidad de tablas que tiene dentro de él. Pero nuestra base de datos tiene por nombre prueba. Entonces yo aquí voy a colocar entre comillas dobles prueba, coma, la variable de control, pesos conexión.
punto y coma. En esta línea también es necesario sacar un mensaje en caso de que no encuentre la base de datos pruebas. Lo hacemos igual. Ordai, abro paréntesis, dentro de comillas dobles escribo problemas en la selección de la base de datos. O base de datos no encontrada, puede ser. ¿Qué pasa? Si él logra entrar al servidor y nos autoriza, sigue esta línea. Si no encuentra la base de datos, nos dice problemas en la selección de la base de datos y muere este código. No vuelve a mostrar absolutamente nada más, ni sigue ejecutando. Entonces miren que tenemos abrir la conexión. Lo voy a eliminar porque ya lo hicimos. Preguntar si el servidor nos deja entrar. Sí, aquí preguntamos, abrimos la conexión y preguntamos si el servidor nos deja entrar. Buscar la base de datos con la cual queremos trabajar. Vean acá. Estamos buscando una base de datos llamada prueba. Luego dice hacer la operación requerida. ¿Cómo se hace? Resulta que en SQL, para las personas que conocen un poco de bases de datos, y si ustedes no conocen, les recomiendo que por favor hagan un cursito de SQL donde aprendan ciertas consultas, como insertar, modificar, eliminar, leer, etcétera, etcétera, dentro de una base de datos con SQL, que es como un lenguaje universal, tanto para MySQL, Postgres, cambian unas cuantas instrucciones, pero por lo general siempre es la mayoría, en su mayoría, la misma sintaxis. Muy bien, ¿cómo hacemos esta inserción? Entonces tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es en qué tabla vamos a trabajar. Curso. Lo segundo es qué campos vamos a utilizar. Nombre, ID, estado, porque el otro es autoincrementar, no lo vamos a utilizar. Tercero, ¿cómo se llaman los campos donde tengo almacenada esa información que voy a almacenar? Eso lo veo en el capítulo 18, parte 1, que tengo una caja de texto llamada nombre y una lista desplegable llamada ID estado. Con esos datos básicos puedo empezar a trabajar. Entonces empiezo. MySQL, underline, query. Query quiere decir consulta. Y aquí adentro voy a ingresar toda la consulta que necesito para poder insertar dentro de esa base de datos. ¿Cómo sería mi consulta? Entonces, lo primero que tengo que hacer es crear comillas dobles. Y dentro de esas comillas dobles voy a escribir todo mi código. Aquí voy a empezar a enredarme un poquito con el teclado porque mi teclado es en inglés. Entonces tengo que estar cambiando entre idioma español e inglés para poder utilizar todos los símbolos. Por favor, ténganme paciencia. Entonces empiezo. Insert into el nombre de la tabla, que les recuerdo, nuestra tabla lleva por nombre curso, curso, abro paréntesis, los nombres de los campos que quiero trabajar, nombre, ID estado, nombre, ID estado, luego los valores, y abro nuevamente paréntesis. Una aclaración. Si yo aquí escribo primero ID estado y después nombre, en ese mismo orden tienen que estar acá los del formulario. Les recuerdo, si aquí está nombre, ID estado, aquí tengo que cargar del formulario el nombre y el ID estado. Muy bien, ¿cómo lo hago? Entonces, recordemos que el nombre, vamos para el formulario, es una caja de texto. ¿Y qué me va a almacenar? Caracteres, varchar, letras y números. ¿Cómo lo vemos? Nombre de tipo varchar. Entonces, cuando un campo que vamos a almacenar en una base de datos viene de un formulario y es de tipo texto, lo voy a almacenar con comilla sencilla. Yo lo busco por acá. Comilla sencilla. Y utilizo la captura de datos desde el formulario, que para este caso es pesos underline post. Debo cambiar de idioma. Y aquí adentro escribo nombre. Miren, para este caso, para la mayoría de los casos nosotros utilizamos pesos underline post, abro comilla sencilla, nombre, cierro comilla sencilla y cierro este símbolo. Pero como ya estamos utilizando es una consulta y lo que vamos a almacenar es un varchar, esta comilla doble debe ir en estos lugares donde yo los he colocado y no acá adentro, porque si ustedes la colocan acá adentro, él les va a sacar error. Este primer dato de que va de aquí a acá va a ser lo que va a almacenar dentro de una tabla llamada curso en un campo llamado nombre. Coma. Y lo segundo es el estado. El estado, recuerden que es un número. Ese no necesita estas comillas de acá. Ese número también lo podemos recibir con pesos, underline, yo vuelvo y cambio de idioma, underline post, vuelvo y me paso por el inglés, y aquí adentro ID estado. Y entonces,
Lo que venga del formulario de la lista desplegable con nombre ID de estado lo va a almacenar en una tabla llamada curso dentro de un campo ID de estado. Miren que es en orden. Nombre con nombre, ID de estado con ID de estado. En caso de que esto no funcione, que nos saque un error, entonces hacemos lo que ya conocemos. Por die, le sacamos un mensajito. Esto creo que lo tengo en inglés, pasémoslo al español. Comilla doble y decimos problemas en la consulta, en el ingreso de registros, Resulta que los conocedores de SQL saben que cuando una consulta falla, saca un mensaje de error. Si nosotros lográramos capturar ese mensaje de error, nos sería mucho más fácil saber por qué falla. Por ejemplo, que nos diga, digamos que tratamos de almacenar texto dentro de ID estado, cuando ID estado es solamente números. Entonces él nos saca esos mensajes. ¿Cómo hacemos para que nos muestre esos mensajes? Recuerden que podemos concatenar todo lo que es un texto, una cadena de texto para imprimir, en este caso problemas en el ingreso de registro, con el símbolo número. Con eso concatenamos. ¿Y qué colocamos? MySQL underline error. Y así que va a hacer, nos va a mostrar qué error sacó la consulta. Vamos acá, hacemos esa consulta, o sea que hacer la operación requerida y finalmente cerrar la conexión. ¿Cómo se cierra una conexión? Recuerden que abrimos una conexión al servidor y ahora tenemos que cerrarla. ¿Cómo la cierro? MySQL underline close, MySQL close o MySQL close, perdón. No es SQL, sino SQL. Underline la variable de conexión, punto y coma. Si todo esto funciona a la perfección, quiere decir que logramos almacenar el nombre de un curso. Entonces coloquemos un mensaje con el eco que diga, el curso fue almacenado exitosamente. Pero yo quiero que veamos mensajes de error. Punto y coma. Entonces, voy a crear el primer mensaje de error. Aquí parece que me va a sacar uno. Veamos a ver, MySQL close, pesos underline conexión, Bueno, aquí parece que va a haber un error, no sé qué será, vamos a mirar. Capítulo 18, parte 1. Aquí. Entonces el primer curso, vamos a actualizar acá, F5. Vamos a llamar el primer curso, curso de prueba. Vamos a decirle que está disponible, grabar datos. Entonces miren que nos dice que hay un error en la selección de la base de datos. ¿Por qué hay un error en la selección de la base de datos? Entonces vamos a buscar. ¿Dónde seleccionamos la base de datos? Aquí. ¿Cuál es el error? Claro, creamos una variable de control llamada pesos conexión, pero utilizamos un parámetro que no existe. Pesos conexión. De esta manera nos debe solucionar. Recuerden que cuando yo digitaba acá, de pronto yo no lo vi por la premura. Yo traté de digitar pesos conexión, pero se me fue otra cosa. Esta es la variable de control. Guardo cambios, me devuelvo, actualizo, curso de prueba, guardar datos, el curso fue almacenado exitosamente. Pero este mensaje no nos prueba de que realmente él sí almacenó. ¿Cómo sabemos si esto realmente almacenó? Nos vamos al servidor, dentro de la tabla curso, le decimos examinar y aparece 2, curso de prueba, estado 1. Recuerden que estado 1 es disponible. Vamos a almacenar otro. Vamos a almacenar, por ejemplo, PHP, vamos a almacenar ASP, vamos a almacenar Java, vamos a almacenar Fox Pro, pero a Fox Pro le vamos a colocar que no lo tenemos disponible, y por ejemplo C, que es otro lenguaje de programación también no disponible, grabar datos. Verificamos que todo eso funcione, y efectivamente, recuerden que el ID curso no lo utilizamos y él nos colocó autoincrementar 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así sucesivamente. Él lo hizo automáticamente. El nombre, curso de prueba, PHP, ASP, Java, Fox Pro y C. Y los que están disponibles son los que están con el 1. 1 curso de prueba, disponible PHP, disponible ASP, disponible Java, no disponible Fox Pro y no disponible C. ¿Por qué no disponibles? Porque recuerden que en nuestro formulario tenemos una lista desplegable donde el 1 es para disponible y el 2 es para no disponibles. Eso es todo en este video, espero que les haya gustado. Esta ya es como la 27ª vez que trato de grabar el video, espero que les guste, que les resuelva todas sus dudas
No olviden comentar, darle like, compartir, etcétera, etcétera. Y pronto subiremos nuevos videos. Les recomiendo, antes de continuar con los demás videos, dense una repasadita por código SQL para que sepan y entiendan muy bien todas estas estructuras, porque recuerden que nuestro manual es de PHP, no de SQL. Bueno, no siendo más, les agradezco mucho y no olviden suscribirse, darle like, compartir, etcétera, etcétera. Muchas gracias.